Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal, Palabra Santa. Bien, estamos aquí nuevamente reunidos para tratar el segundo sacramento de nuestra fe, que es el sacramento de la reconciliación. Un sacramento que a medida que ha ido pasando el tiempo en la Iglesia, ha ido tomando como, se ha dejado de practicar por muchos de nuestros hermanos, por muchos de los fieles, ya que se han como metido, se han como mezclado con la fe católica doctrinas paganas, doctrinas protestantes, que sostienen, lógicamente, otra cosa. Entonces, la pregunta de hoy inicial es: ¿por qué debo confesarme? ¿Por qué debo confesarme? Esta pregunta la vamos a responder rapidísimamente con la primera cita. Vas a ir a la carta a los Romanos en el capítulo 3, en el versículo 10 y siguiente, y vas a ver lo que dice Pablo a los romanos. Yo te lo voy a leer enseguida. Dice: porque acabamos de probar que todos están sometidos al pecado, tanto los judíos como los que no lo son. Así lo afirma la Escritura: no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno. No hay ningún justo, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. No hay nadie que comprenda, nadie que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos, nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Palabra del Señor. ¿Qué te quiero decir con esta palabra de Dios? Que todos somos pecadores. Si fuéramos al Salmo 51, en el versículo 7, podrías ver, como ya lo vimos en el sacramento de iniciación de la fe, que es el bautismo, que el rey David le dice a Dios en esa oración que hace: Señor, tú eres justo juez. Yo soy pecador desde el vientre de mi madre. Mi mamá me concibió pecador. O sea, si un bebé es pecador, ¿qué decir de nosotros, no? Que no sé ustedes, pero al menos yo, esforzándome, cada 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, cometo un pecado. Y esforzándome y pensándolo, entonces, primera parte primera respuesta de esta pregunta: ¿por qué debo confesarme? Concretamente porque soy pecador. Ahora, el problema está, yo creo que no está tanto en la cuestión de la confesión. ¿Por qué debo confesarme? Yo creo que el problema para el ser humano está en esta cuestión del mediador entre el pueblo y Dios, el sacerdote. Yo creo que el problema grande es ¿por qué tengo que ir a sentarme frente a un hombre igual que yo, pecador como yo? ¿Por qué me tengo que sentar con él y decirle a él mis pecados? ¿Por qué? Esa es un poco la pregunta de la gente. Lógicamente es esta cuestión también de los protestantes que tienen, no hace falta, confesate en tu pieza, mira el techo y pensá que estás con Dios, Él escucha. Bueno, no. Vamos a ver, ¿por qué con el sacerdote? ¿Quién eligió al sacerdote? Vamos a ir al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 1 y siguiente. Escuchá lo que dice. Pues esto es palabra de Dios, no es palabra mía, no es un invento mío. Dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. O sea, todo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios,
a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Cómo? Te lo paso en limpio, al castellano, sencillito. El sacerdote es tomado, es elegido por Dios y es puesto por Dios en el medio del pueblo para intervenir por los hombres, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados de esos hombres. Esa es la tarea, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1, dice eso. Pero no termina ahí, vamos a seguir. Él puede mostrarse, o sea, el sacerdote puede mostrarse indulgente con los que pecan, o sea, se puede mostrar misericordioso con los que pecan, se puede mostrar al margen con los que pecan, sin ser un justiciero, sin enjuiciarte. Se puede mostrar, dice la palabra de Dios, indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados. ¿Por qué se puede mostrar indulgente, vas a decir vos? ¿Por qué se puede mostrar misericordioso? ¿Por qué se puede separar de lo que él piensa, de lo que esta persona le está contando? Escuchá lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo, o sea, el sacerdote mismo, él mismo, está sujeto a la debilidad humana. O sea que el sacerdote, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es pecador igual que vos e igual que yo. O sea, eso que vos sostenés antes de ir a confesarte, ¿por qué tengo que ir con este si es más pecador que yo? No descubriste nada. La palabra de Dios afirma eso. El sacerdote y vos, el sacerdote y yo, somos pecadores. Pero al sacerdote lo eligió Dios. Todo sacerdote es tomado y puesto en el pueblo para intervenir por los hombres en todo lo que se refiere a Dios, ofreciendo dones y sacrificios por el perdón de los pecados. ¿Y por qué se muestra indulgente? Porque Él es pecador, porque Él es partícipe de la debilidad humana. Y no termina ahí, sigue. Por eso debe ofrecer sacrificio, no solamente por los pecados del pueblo, o sea, no solamente por tus pecados y por los míos, sino también por sus propios pecados. O sea, el sacerdote tiene que ofrecer dones y sacrificios por tus pecados y por los míos, y también por los propios, por los de él, porque él también es pecador. Y esto es palabra de Dios. Escuchá el final de la carta a los Hebreos, capítulo 5. El versículo 4 dice, y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios en castellano? Nadie se puede autonombrar pastor, sacerdote, si no es llamado por Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada sacerdote que está ahí en el pueblo, en cada lugar puesto, es elegido por Dios. Es elegido por Dios. Es palabra de Dios, ¿eh? Nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Palabra del Señor. Ahora, ¿por qué debo confesarme con un sacerdote, como te decía recién, y no con la pata de un palo, como dicen nuestros hermanos separados, o en mi casa, o afuera en el patio, o afuera en la calle, mirando al cielo? ¿Por qué? Sencillamente porque el sacerdote es el único que puede atar o desatar, cortar o atar los pecados, perdonar o no perdonar los pecados. El sacerdote es el único que tiene autoridad para hacer eso. Mentira, Franco. El único que tiene autoridad para perdonar los pecados es Dios. No, error. Jesús dio a sus elegidos, a sus apóstoles, a los discípulos, les dio autoridad para perdonar los pecados. Y le va a decir Jesús que si ellos no perdonan los pecados, esos pecados quedan sin perdonar en el cielo. O sea, todo lo que perdonen acá, allá está perdonado. Todo lo que acá en la tierra no perdonen los sacerdotes, en el cielo no está perdonado. Mentira de Franco. Bueno, vas a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 20,
versículo 21 en adelante. Escuchá lo que dice. Jesús les dijo, como el Padre me envió a mí, o sea, como mi papá, el que está en el cielo, me envió a mí, de esa misma manera, escuchá, de esa misma manera, como el Padre me envió a mí, le dice Jesús, yo Jesús, también los envío a ustedes. Esto es lo que Jesús le resumió a estos muchachos, sus discípulos. ¿Cuándo fue esto? El domingo, apenas resucita Jesús, el domingo de resurrección se les aparece. Estaban las puertas cerradas, va a decir la palabra, si querés lee todo el capítulo 20. Se le aparece, le dice, la paz esté con ustedes. Bueno, había un solo discípulo que no estaba, Tomás, que después va a venir en el próximo versículo 24 en adelante a decir Tomás que él, bueno, no creía en todo esto. Y Jesús se le va a volver a aparecer y le va a mostrar sus llagas y sangre. Pero esto, bueno, no estaba en esta parte. ¿Qué te quiero decir? El Padre lo envía a Jesús a cumplir una misión. Ahora Jesús, resucitado, que tiene todo, ha sido dado para él, todo poder en el cielo, en la tierra y en los abismos. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Si no lo crees, Mateo 28, versículo 18, lo vas a encontrar. Ese poder, con esa autoridad, le va a decir a los muchachos esto que te acabo de decir. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Bueno, Franco, pero ahí no está diciendo nada. ¿A qué los envía? Bueno, pará porque sigue. Al decirles esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea, les sopló el Espíritu Santo. Escuchá lo que sigue. Versículo 23 del capítulo 20 de San Juan. Dice, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. ¿Cómo puede ser esto? Jesús les dice, los protestantes no quieren escuchar esto, lo niegan, pero es palabra de Dios. Jesús les dice, el Padre me envió a mí a cumplir una misión. Ahora yo, que tengo autoridad, que tengo el poder que me ha sido dado a mí en el cielo y en la tierra, tengo todo el poder para decidir, yo elijo enviarlos a ustedes a cumplir una misión. ¿Cuál es la misión? Reconciliar al mundo con Dios. Esa es la misión del sacerdote. Reconciliar al mundo por Dios. Ser el intermediario entre el pueblo y Dios. Ese puente que une la orilla del pueblo con la orilla de Dios. Ese puente visible por el que el pueblo puede pasar el río y llegar a Dios. Eso es el sacerdote. Y sin ir a confesarle los pecados al sacerdote, no hay perdón de los pecados. Pues lo acaba de decir la palabra de Dios. A los que ustedes se lo perdonen, serán perdonados. A los que ustedes se lo retengan, serán retenidos. Y punto. No te gusta, es un problema tuyo. Pero esta es la doctrina de Jesús. No la doctrina mía, no la doctrina del Papa, no un invento de los sacerdotes. Esto es palabra de Dios. Esta es la doctrina que Jesucristo enseñó. Ahora, vos tenés duda de que esto es así. Porque ponele que todo lo que te estoy diciendo no te alcance. Podrías decir, porque también podrías pensar, decir, bueno, Franco, está bien. Pero esto que vos estás diciendo, ese poder se le dio a esos 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles murieron ya hace 2000 años. O sea que eso ya está, se terminó, se cortó. Esos eran los elegidos de Jesús y de ahí no hubo más. Un sacerdote de hoy no tiene ese poder. Error, equivocación. Escucha algo. Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, aquel que fue discípulo de Gamaliel, un israelita, un judío de pura cepa, que había estudiado a los pies de Gamaliel, que supuestamente sabía todo lo de la ley, perseguía la iglesia de Jesucristo. Jesús ya había muerto, resucitado, y
Saulo, que después se va a transformar en Pablo, él estaba empecinado en destruir todo lo que tuviera que ver con Jesucristo. O sea que Saulo viene tiempo después de toda esta situación, de que Jesús le dé esta autoridad, este poder a estos apóstoles. ¿Qué pasa? Allá por el capítulo 8 y siguiente, Pablo se va a encontrar camino a Damasco con Jesús, va a hacer su conversión, tiempo después, va a ser llamado apóstol de Cristo. Tiempo después. Ya murió el primer mártir de la iglesia, Esteban. Bueno, o sea, Pablo no es uno de los 12, sino que es un apóstol nuevo, un sacerdote más que viene después, después de toda esta cuestión que leímos recién, y viene. Ahora, este Pablo que se convirtió tiempo después de perseguir a la iglesia, no fue uno de los 12 elegidos. Pero sin embargo, Pablo va a escribir mucho tiempo después esto que te voy a leer ahora. Vamos a ir, me encanta leer esta palabra, a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Escuchá, Pablo en ese momento es un sacerdote más, es un apóstol más de Cristo, no es de los 12 elegidos. Recordá que Judas Iscariote se colgó, allá en Hechos 1, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, van a elegir al sucesor de Judas, que va a ser Matías, lo podés leer, tarea para la casa. Pablo ni siquiera estaba entre esos 12, viene después, es un sacerdote más. Escuchá lo que escribe Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y siguiente. Escuchá, dice lo siguiente: y todo esto, o sea, todo lo que yo te estoy contando, todo esto procede de Dios, que nos reconcilió, que nos perdonó. Escuchá, que nos reconcilió con Él, con Dios, por medio de Cristo, por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Nos reconcilió por medio de Cristo. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué está diciendo Pablo en castellano? Que a los sacerdotes, a los apóstoles, a los discípulos, a aquellos elegidos, a esos sumos sacerdotes que te contaba en la carta a los hebreos, que son tomados de entre los hombres y puestos en favor de los hombres, a esos elegidos por Dios, Dios les confió el ministerio de la reconciliación. O sea, ellos son los responsables de ese ministerio. No es cualquier cosa, es un ministerio. Ellos son los encargados de reconciliar al pueblo con Dios. El sacerdote es el encargado de reconciliar al pueblo con Dios. Escuchá lo que sigue. Porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Y confiándonos la palabra de la reconciliación. ¿A quién? Al sacerdote. Sigue. Nosotros, dice Pablo, nosotros, mirá que no está diciendo los apóstoles aquellos, esos que eligió Jesús. No, dice nosotros. A ver, Pablo ya es sacerdote, Pablo ya es nosotros, ya es parte de esa iglesia, es parte de esa jerarquía. ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos entonces embajadores de Cristo. Y es Dios, escuchá, nosotros somos embajadores de Cristo, dice Pablo, y es Dios, o sea, no yo, Pablo, es Dios el que exhorta a los hombres. Dios es el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro, dice Pablo. O sea, cuando vos te vas a confesar, no es el sacerdote el que te está orientando, te dice, bueno, hace esto, porque anda por acá, fíjate acá, reza esto. No. Pablo lo está diciendo muy claro. Nosotros somos embajadores de Cristo. Pero lo dice muy clarito. Pero es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. O sea que Dios, por intermedio nuestro, te da a vos
la dirección, te da a vos la guía. ¿Por medio de quién? Del sacerdote. No por medio de un pastor, no por medio de un palo, no por medio de la nada. No, a través del sacerdote, que es embajador de Cristo, responsable del ministerio que el mismo Dios le confió. ¿Qué ministerio? El de la reconciliación. Así de sencillo. ¿Y por qué es importante estar reconciliado con Dios? Porque yo veo mucha gente que en la calle es atea, agnóstica, no cree en Dios, viven bien, están bien, gozan de salud, de felicidad supuestamente en lo aparente, tienen plata, como dicen ahora algunos, no, él le va bien, tiene plata, como si esa fuera la felicidad, pero bueno, en la simbología del mundo, eso es que te vaya bien, ¿no? Tener plata. Bueno, tienen plata, les va bien, también. ¿Por qué tengo que estar reconciliado con Dios si a ese que le va bien no conoce a Dios? ¿Por qué? Porque es muy sencillo, mira. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 42. Jesús nos va a decir algo, porque acá es de boca de Jesús. Mateo escribe algo que dice Jesús. Escuchá lo que va a decir Jesús. ¿Por qué es necesario estar reconciliado con Dios, en amistad con Dios, en gracia con Dios? ¿Por qué? Escuchá. Dice, estén prevenidos. ¿Qué dice Jesús? Estén prevenidos. Estén atentos. No como ese que está en el mundo haciendo de la suya, y Dios allá, yo acá, a mí que no me joda. No. Jesús le dice, muchachos, estén prevenidos. ¿Para qué? Porque ustedes, vos, yo, no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, si el dueño de casa supiera en qué momento va a venir el ladrón a robarle, eso es lo que dice Jesús, velaría, o sea, estaría toda la noche despierto, revisando la ventana, la puerta ahí, al pendiente, velaría, y no dejaría perforar las paredes de su casa. Es lógico. Ustedes también, dice Jesús, ustedes también, estén prevenidos, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Te lo paso en limpio. ¿Por qué hay que estar reconciliado con Dios? Porque te podés morir dentro de 15 minutos, o dentro de 5, o dentro de 20 segundos. Y lo escuchaste antes. Cuando el Señor te llamó a su encuentro, cuando se te terminó esta vida acá de este mundo, mortal, carnal, vas al encuentro de Dios. Y te lo dijo el Señor, lo que no fue perdonado por el sacerdote, allá está sin perdonar. Y allá fuiste. Clarito y concreto. ¿Por qué hay que estar reconciliado con Dios? Porque hay que estar preparado, porque hay que estar vigilante, hay que estar expectante, hay que estar, como lo dice el Señor, prevenido, atento. Esa es la realidad. Última pregunta. ¿Y si me muero sin estar reconciliado con Dios? Porque cuánta gente de esta que le va bien, de esta que no cree en Dios, de esta que no tiene a Dios en su vida, se muere. ¿Cuántos? Muchos. ¿Y qué pasa con esos que no están reconciliados con Dios? ¿Qué pasa? Mirá, vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a ir al capítulo 5 de Mateo. En el versículo 21. Escuchá lo que dice. Escuchá, Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. No sé ustedes, pero yo cada 5 minutos me irrito con algún hermano. Tratando de no irritarme, me irrito.
ese que se irrita será condenado por el tribunal, dice el Señor. Mirá hasta qué punto los pecados son minuciosos y específicos. Sigue. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice será condenado a la ajena de fuego. ¿Qué es la ajena de fuego? El infierno. O sea, el que maldice, al infierno, dice el Señor, no es una idea mía. Sigue. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Fíjate que está siempre Jesús dando el ejemplo de la reconciliación, de la misericordia, del perdón, de perdonar, de ser compasivo, misericordioso, piadoso, reconciliarte. Eso es lo que pide el Señor, reconciliate. Sigue. Y solo entonces, después, vuelve a presentar tu ofrenda. O sea, una vez que te reconciliaste, ahí sí, presenta tu ofrenda. Presentas tus dones. Sigue. Trata de llegar enseguida, dice el Señor. Presta atención a esa palabra. Dice, trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando. Fíjate que a veces en la vida nos pasa que nos peleamos con alguien, cruz, allá, y pasan años que no nos hablamos, no los saludamos, nada. El Señor está diciendo, trata de reconciliarte con ese que te peleaste, con tu enemigo, con tu adversario. Trata de reconciliarte enseguida y le agrega algo más. Mientras vas caminando, o sea, ni te pongas a pensar, ni te pares allá, ni elijas hacer otra cosa. Mientras vas caminando, mientras vas de camino, trata de reconciliarte. ¿Por qué? No sea, dice la palabra de Dios, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Y te pongan preso. Teológicamente, ¿de qué está hablando Jesús? Purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? La cárcel. Esa cárcel del alma que está presa por el pecado que acá en la tierra no fue perdonado. Porque eligió hacer la suya, su voluntad. ¿Para qué voy a ir con un sacerdote? Lo dejo para después. ¡Pum! Se murió y no llegó a un acuerdo mientras iba de camino con su adversario, en este momento Dios. No llegó a un acuerdo. ¿Qué dice el Señor? Te aseguro, mirá que esto es una promesa del Señor, no es una idea mía. Te aseguro, dice Jesús, que no saldrás de allí, de esa cárcel, de ese purgatorio que enseña la Iglesia Católica desde hace 2000 años, que las iglesias protestantes no creen, pero que es palabra de Dios. Dice el Señor, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. O sea que vas a tener que pagar, ¿Por qué me tengo que confesar? ¿Por qué me tengo que reconciliar? ¿Por qué tengo que estar expectante? ¿Por qué tengo que estar prevenido? Concretamente, en la medida en la que estoy reconciliado con Dios, soy libre. Ya lo dice el Señor allá en el Evangelio según San Juan. Los que son fieles a mi palabra, a esto que estamos leyendo, serán libres, conocerán la verdad, esta verdad. Y la verdad los hará libres. Ya no sos esclavo del pecado. El pecado te ata. La reconciliación corta con ese pecado, corta con esa esclavitud y te acerca, te pone de cara a la gracia de Dios, te reconcilia con Dios. Entonces, ¿por qué te tenés que confesar? Y porque tenés que ser amigo de Dios, tenés que estar bien con Dios. De la misma manera que tenés que estar bien con tu mamá, con tu papá, te peleaste, te hizo una mala cara, te retó por algo y no por eso cortás tajantemente y no hablas más. No, vas y decís, perdoname o te perdono. Este ejercicio lo hacemos todos los días, en casa, con los amigos, en la escuela, en el trabajo.
todos los días. Con Dios es igual. Pero Dios eligió a sus ministros, a sus embajadores, dice Pablo. Aquellos que tienen el mandato dado por Dios, la autoridad dada por Dios de ser los encargados del ministerio de la reconciliación. O sea, el ministerio de la reconciliación no es cualquier cosa, no es una pavadita. Son aquellos que pueden cortar, son aquellos que pueden perdonar los pecados, concretamente perdonar los pecados o directamente no. Y lo viste recién. Llega a un acuerdo con tu adversario, anda a confesarte, llega a un acuerdo, arrepentite, está expectante, está atento, porque el ladrón de la noche, ¿qué es el ladrón de la noche? El Señor que viene y dice, muchacho, ya está, ya cumpliste tu tiempo acá en la tierra, vení. Y con 30 años una persona muere, con 50, con 15, con 2 años, lo vemos todos los días. La gente deja todo para después, porque total, después, cuando sea más grande, y quizás a los 15 minutos te moriste. Y cuando te fuiste, fuiste. No saldrás de allí, lo dice el Señor, te aseguro, te lo garantizo, dice el Señor. No vas a salir de esa cárcel que nosotros llamamos purgatorio hasta que no hayas pagado el último centavo. Y si supieras lo doloroso que es estar en ese lugar en el cual las almas son benditas, no es como las que están en el infierno, que son malditas. Esas almas que están en la cárcel saben que son salvas, que en algún momento van a salir, pero tienen que pagar hasta el último centavo. Y ese fuego quema, No es el fuego del infierno, de la ira de Dios. Es el fuego del amor de Dios. ¿Y qué es lo que les duele? Vivenciar ese amor que no pueden alcanzar porque son todavía esclavos de las culpas de esos pecados que han cometido y que no han sabido purgar acá, en la tierra. Entonces, no sé vos, pero yo quiero estar reconciliado con Dios, preparado, expectante, esperando ese momento, ¿no? En el que esta morada terrenal, lo podés leer, 2 de Corintios, capítulo 5, léelo entero. Cuando esta tienda de campaña, cuando esta morada terrenal, cuando este cuerpo que tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad, te podés arreglar, peinar, estirar la piel, macho, te vas a morir. Te guste o no te guste, te vas a morir. Esto tiene fecha de vencimiento. Esto se termina. Léete el capítulo 5 de la 2 de Corintios y vas a ver lo que dice Pablo. Pablo le dice a los corintios, nosotros estamos así, con los brazos abiertos, esperando revestirnos de aquello que es la verdadera vida, la vida eterna, la vida del alma, la vida del espíritu, que no tiene ni comparación con esta vida dolorosa, injusta. Pero bueno, Dios eligió a sus ministros, les dio autoridad, les dio poder, les confió el ministerio de la reconciliación. Ya te lo decía Jesús recién en el capítulo 20 de San Juan cuando le decía, como el Padre me envió a mí, yo decido. Yo, Jesús, decido enviarlos a ustedes. Y el que esté en contra de eso es problema de esa persona, porque esto es una elección de Dios, es doctrina de Jesucristo, no la doctrina de hombres y de Satanás que dice, no te confesé, no hace falta, ¿para qué vas a ir si es un pecador? Como si hubiesen descubierto América. Esta es la palabra de Dios, el sacerdote es pecador, igual que vos, igual que yo. Espero que te haya servido, te dejo un gran saludo. Que tengas una bendecida semana en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo programa de este canal, tu canal, Palabra Santa. Chao.